buenas tardes. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes a través de las redes sociales, compartiendo la palabra de Dios. Les saludamos desde Vida Nueva para el Mundo, Toluca, Metepec. Es un gusto estar una vez más, pues que en esta serie de mensajes que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Les agradecemos muchísimo que siempre estén al pendiente, les agradecemos mucho que estén compartiendo también ustedes estos mensajes que seguramente son de edificación para todos y cada uno de nosotros. Entonces, pues sean bienvenidos a este estudio de Poder Inminente y hoy vamos a continuar con la serie de Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna. Estoy seguro que muchos de ustedes han seguido paso a paso esta serie, así como las de los demás temas en Poder Inminente, y estoy también seguro de que ha sido de mucha bendición. Y bueno, vamos a continuar adelante con el tema número 5, con la conferencia número 6, y se titula La elección de los 12. Por supuesto, pues nos estamos refiriendo a la elección de Jesucristo de los 12 apóstoles que todos nosotros conocemos. Y como hemos visto a lo largo de estas conferencias, nos hemos dado cuenta de que Jesucristo, desde el inicio de su ministerio, por supuesto, como lo vamos a analizar en esta serie, hasta el final, hasta su resurrección y su ascensión al cielo, nos ha dejado grandes ejemplos, pues no solamente de comportamiento, también nos ha dejado grandes ejemplos para poder llevar una vida espiritual sólida, para poder llevar una vida espiritual conforme a la palabra de Dios y conforme a su voluntad y al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y la elección de los 12 apóstoles, pues no es algo que deba de ser desapercibido, ni es un tema menor, ya que hay muchísimo dentro de este acontecimiento que por supuesto pues ha transformado la vida y que sin lugar a dudas ha llegado hasta nuestros días después de 2000 años. Por supuesto que Jesucristo, al tener muchos discípulos y entre ellos escoger a 12, nos da un ejemplo de qué es lo que nosotros como iglesia y también como discípulos suyos debemos de hacer. Pero hay cosas muy interesantes acerca de esta elección, cosas que Jesucristo puso en práctica, cosas que nosotros deberíamos de seguir teniendo como práctica y que a nosotros nos dan cada vez más una luz más brillante para saber y entender cómo llevar nuestra vida imitando, por supuesto, a Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo alguna vez dijo: sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. No se trataba solamente de ser como Pablo, sino que Pablo luchaba por ser como Jesús. Y he ahí un ejemplo vivo de que las personas podemos ser imitadores, sí, de aquellos que siguen las pisadas de Jesucristo y que luchan por parecerse cada vez más a Jesucristo, teniendo como resultado, por supuesto, ya la completa imagen de Jesús en nuestras vidas. Es un proceso que nos lleva, por supuesto, muchos años, muchas luchas, que nos lleva, por supuesto, mucho tiempo y que no vamos a poder parecernos exactamente a Jesús, sino hasta la eternidad, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Pero en el paso de nuestra vida por esta tierra tenemos que ser constantes y tenemos que luchar por sí parecernos cada vez más a Jesucristo. Y qué mejor manera que estudiar la forma en cómo Él se comportó ante todas las circunstancias de la vida, de estos 3 años de ministerio que tuvo, que nosotros podamos tener ese ejemplo y que nosotros podamos continuar adelante. Y para esto, bueno, pues acompáñenme usted, si me hace el favor, al Evangelio de Marcos, al capítulo 3. Vamos a analizar brevemente, pero sí de forma profunda, esta historia en 2 evangelios, en Marcos, en el capítulo 3 y en Lucas en el capítulo 6, así que tenga listo ahí su vida. Y bueno, antes de empezar también vamos a ponernos en las manos de Dios ahí en tu casa, en donde estés viendo esta transmisión. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te pido que inclines de manera muy respetuosa tu rostro y oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Dios, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Padre Santo, porque tú en tu misericordia, por tu voluntad, Señor, has determinado que esta noche, esta tarde, nosotros escuchemos este mensaje. Padre, que sea de edificación para nuestra vida, como cada palabra que sale de la Escritura, de tu boca, Señor, a través de tus siervos, a través de tus discípulos, Dios, que sea de edificación para cada uno de nosotros.
Que nuestra vida, Señor, sea contundentemente transformada a través de conocer cada vez más tu persona, Señor Jesús, de entender cada vez más tus pensamientos, de entender cada vez más el propósito que tú tienes para nosotros. Ponemos este estudio en tus manos, abre nuestro entendimiento, Señor, quita toda distracción, Padre, todo espíritu que esté trayendo sueño, distracción, Padre, o algo que impida que nosotros podamos comprender lo profundo de tu palabra. Échalo fuera, Padre, de nuestra vida en este momento, y te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, acompáñeme, le repito, a Marcos en el capítulo 3, del versículo 13 al 19. Voy a leer ambos evangelios para tener un contexto. Recordemos que los evangelios se complementan a sí mismos, es algo que es maravilloso, porque cuando estamos estudiando a Jesucristo no podemos depender solo de un evangelio, no porque no diga las cosas completamente, sino porque los otros tres complementan de una forma mucho más sólida todo el contexto de la vida de Jesucristo. Y dice así el versículo 13, hablando de Jesús, por supuesto: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Esto es lo que nos platica el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, y ahora vamos rápidamente al Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículos del 12 al 16. Repito, es para que podamos entrar en contexto. Y dice así, Lucas 6, 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Versículo 15, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es un breve acontecimiento, pero de proporciones monumentales. Como te decía muy al inicio, nosotros estamos aquí por la labor que hicieron los apóstoles. Nosotros estamos aquí por la predicación del Evangelio, por supuesto de Jesucristo, a todos sus discípulos y a todas las naciones a donde él iba, a todas las regiones, pero también por el impulso que dio a estos 12 elegidos. Ojalá algún día y en algún momento esperemos que el Señor nos preste tiempo también para compartirte acerca de lo que va a pasar con el 12avo. Lo veremos en esta serie. Pero ahorita enfoquémonos en que la sabiduría de Dios a través de Jesucristo le dio el entendimiento para escoger a estos 12 que habrían de transformar la iglesia de Jesucristo. A estos 12 que son los pilares, con base en Jesucristo, por supuesto, para transformar absolutamente la vida de hace 2000 años hasta nuestros días. Se dice mucho de los apóstoles, pero también se conoce poco de ellos. Se dice mucho de los 12, pero nos damos cuenta, de acuerdo a la Escritura, que no solo había 12 discípulos, sino que había una multitud con ellos. Pero no nos adelantemos, vamos paso a paso. Y vamos analizando Marcos 3, desde el versículo 13, y dice así: después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. En Lucas 6 nos enseña: por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Qué gran ejemplo de Jesús para tomar una de las decisiones más importantes en la historia de la humanidad. Qué gran ejemplo nos deja Jesús, que tomar decisiones tan poderosas, con una importancia que viene a repercutir incluso 2000 años después, se hizo a través de la oración. Y es algo que nos debería dejar un ejemplo claro hasta nuestros días. Si Jesús, siendo Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre,
con el respaldo 100% de Dios. ¿Recuerdan cuando se abrió el cielo y dijo Dios con voz audible para todos los presentes que Jesús era su Hijo amado en quien Él tenía complacencia? Tenía todo el respaldo de Dios. Él estaba en todo momento en la presencia de Dios, pero Jesús no hacía absolutamente nada sin Dios. La elección de los 12 viene a través de la oración permanente de Jesús al Padre. Nos da mucha luz Lucas 6:12 cuando dice que Él fue al monte a orar, sí, igual que Marcos 3:13, pero dice Lucas que pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Con una tarea tan importante como la que seguramente tú estás enfrentando en estos momentos, y si no hay alguna en este momento, créeme cuando te digo que llegará el momento en que te tengas que enfrentar a una gran decisión. ¿Cuánto valdría la pena orar? ¿1 minuto? ¿5 minutos? ¿1 hora? Jesús, para tomar esta decisión y elegir de entre los discípulos a 12, pasó una noche entera orando. Jesús, para comenzar lo que comúnmente conocemos como su pasión, pasaba horas y horas orando. Jesús, para iniciar su ministerio, el plan redentor perfecto diseñado por el mismo Dios, pasó 40 días y 40 noches. No quiero decir que Dios no sea capaz de responderte sí en 1 minuto, porque sucede. No quiero decir que Dios no pueda responderte a lo mejor en un solo día de oración y ayuno, o en 3, puede ser rápido. Puede que necesites escuchar la voz de Dios de inmediato y Dios no va a torturarte ni va a pasar algo para que tú no escuches su voz. Puede ser, claro, de inmediato. Pero el pasar una noche entera, el pasar varios días, el querer estar seguros de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, puede llevarnos no a Dios, sino a nosotros un poco más de tiempo. Déjame explicarte. Nosotros podemos solicitar respuesta acerca de una determinación o una decisión que vamos a tomar a Dios. Y evidentemente podemos recibir de una forma pronta su respuesta. Pero también es verdad que nosotros somos carne y que en el mundo, como Jesús bien lo dijo y lo profetizó, habría engañadores. Y eso que muchas veces, tengo que decirlo con mucho cuidado y no sin señalar a nadie, por supuesto, pero muchas veces líderes espirituales confunden al rebaño, líderes espirituales confunden a las ovejas y muchas veces no es lo que Dios ha dicho, lo que las palabras de esas personas pueden llegar a nuestros oídos. Y es de mucho cuidado decirle a Dios, confírmame, Padre, que eres tú quien me está hablando. Cuando su servidor ha tenido que tomar algunas decisiones difíciles, no por falta de fe, sino por el engaño que puede sufrir nuestra carne, yo he tenido que decirle a Dios, Dios, déjame saber que es tu voz la que me está dando dirección hacia esto. Dios, déjame saber que es tu voz. Le he dicho, y sin mentirle a usted que me está viendo, me está escuchando, le he dicho, si es necesario, Dios, grítame. Grítame para que yo esté seguro que lo que voy a determinar hacer o lo que voy a decidir hacer viene bajo tu consejo y tu dirección, puesto que no me quiero equivocar. Quiero hacer tu voluntad. Para nosotros es más sencillo darle gusto a todos nuestros anhelos y a todos nuestros sueños en la carne. Y muchas veces por eso también, tengo que decirlo, no escuchamos la voz de Dios en las respuestas que Él nos da. Hay 3 formas en las que responde Dios. Sí, no y aún no. Y hay personas que también se han pasado días, semanas buscando una respuesta de parte de Dios, pero como no quieren escuchar a veces la respuesta que Dios ya dio, creen que Dios no les ha hablado. A veces anhelamos tanto con nuestro corazón una circunstancia, una situación, y queremos de alguna forma escuchar un sí de parte de Dios, un sigue adelante, un ve por esta dirección que es la que yo quiero tomar.
Y seguimos orando porque aun cuando ya nos dijo que no o que aún no, estamos empeñados a recibir ese sí que nos satisfaga en la carne. Y eso es muy riesgoso. Yo he conocido personas que, bueno, tienen mucho tiempo orando por algo que han querido. Y al cabo del tiempo sucede que lo que quisieron jamás se dio de parte de Dios. Y tristemente han tenido que reconocer que cuando ellos anhelaron tanto algo, hicieron oídos sordos de la indicación de Dios. Y han tenido que reconocer que sí había respondido Dios con un no, un tal vez, o incluso un sí, pero que no era conforme a lo que ellos querían escuchar. Y entonces, esa dirección, esa determinación, esa decisión, esa instrucción que debieron haber tomado del Señor, no se llevó a cabo. Lo que trajo como consecuencia un fuerte golpe, un fuerte dolor de cabeza, por no escuchar la voz de Dios. Y repito, y retomo, si Jesús para elegir a los 12 pasó la noche orando, ¿qué tanto tenemos que orar nosotros para tomar grandes decisiones? Decisiones que pueden impactar la vida de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestro matrimonio. Son determinaciones y decisiones que se tienen que hacer con sabiduría en todo momento. ¿Podemos equivocarnos al escuchar la voz de Dios? Sí, es verdad, pero por eso podemos pedir confirmaciones. Gedeón ponía vellones y sin faltarle fe le decía, Señor, si es tu voluntad, que el vellón amanezca mojado y todo lo demás seco, y sucedió. Dios le confirmó. Y Gedeón, aún de forma muy humilde y con temor de Dios para no equivocarse, le dice, no se encienda tu ira sobre mí, pero ahora que todo amanezca mojado y el vellón seco. Y Dios también lo hizo. Juzgan muchas veces a Gedeón por su falta de fe, por la primera vez que Dios le da una muestra. Pero en forma humilde Gedeón le dice, no se encienda tu ira sobre mí, sigo siendo carne, puedo llegar a dudar. La duda es algo que puede surgir en nosotros y por eso le pide una segunda confirmación. Dios no se enoja cuando nosotros le pedimos que nos confirme la determinación que ya hemos escuchado de parte de Él. Porque como te repito, hay demasiado engaño y hay demasiadas cosas que nos pueden distraer y nos pueden hacer cometer un grave error. Es mejor pedirle una confirmación a Dios y orar como Él lo hizo. Dice el versículo 14 de Marcos, a 12 de ellos los designó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. Y el versículo 13 dice así, de Lucas 6, al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Yo a veces he hecho esta pregunta, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? Y nosotros en algún momento, de cualquier forma, y seguro tú ya tienes la respuesta, me vas a decir que son 12, y no es verdad. A la luz de las Escrituras, a la luz de estos 2 evangelios, nos damos cuenta de que Jesús, al descender del monte después de haber orado para tener ya lista la elección de los 12, dice que llamó a los discípulos, de entre los cuales escogió a 12, lo que nos da a entender por simple lógica que había más de 12 y eran muchos. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y en ambos evangelios después se describe, por supuesto, se enumera el nombre de cada uno de ellos. Pero la parte importante y la parte interesante de Marcos 3:14 dice que Él los escoge para enviarlos a predicar. En realidad no había otra razón sino, y la Biblia no lo menciona, por supuesto hay más obras de los discípulos, pero el fundamento absoluto de todo su llamado fue la predicación del evangelio. No era sino para extender el reino de Dios que Jesús había escogido a 12 con una personalidad completamente distinta, con llamados por supuesto
únicos, que era el representar el reino de Dios a través de la autoridad de Jesucristo que Él mismo les había delegado para enviarlos a predicar lo que Él les estaba enseñando. Jesús enseñaba a todos los que le seguían, por eso dice que tenía discípulos. Nosotros seguimos siendo discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque a través de nuestros maestros, de nuestros pastores, de las personas que nos comparten la palabra, seguimos aprendiendo de la obra de Jesucristo. Seguimos aprendiendo, como en esta serie, del ejemplo que Él nos dejó para la iglesia moderna. Nosotros seguimos adelante también predicando el evangelio. ¿No es así? Porque si no es así, debe usted saber que para eso fuimos llamados al reino. En algún mensaje yo les compartí, hace algunos mensajes les compartí, que escuché a cierto pastor decir: ¿por qué, Señor, si tú ya nos has salvado? ¿Por qué, Padre, si tú ya nos has dado la vida eterna? ¿Por qué, si ya nos has adoptado? ¿Por qué, si ya somos hijos tuyos, no estamos delante de tu presencia? Pues ya. ¿Qué sentido tiene que nosotros sigamos en la tierra? ¿Qué sentido tiene que nosotros sigamos con nuestra vida en este lugar si ya somos parte del reino a través de Jesucristo? ¿Por qué no estamos en tu presencia? Y este pastor decía, este predicador decía, que Dios le había contestado de una forma contundente. Y le dijo: si tú aún estás vivo, es porque aún hay muchos muertos. Y la verdad es que eso impactó mi vida. Porque es la verdad, y claro que es una respuesta que Dios nos da a ti y a mí también en esta hora de forma contundente. Así como Jesús determina que son llamados para enviarlos a predicar, así de la misma manera somos llamados tú y yo. Yo sé que toda la gran multitud, los millones y millones que conformamos la iglesia de Dios en este día que estamos escuchando este mensaje, los que se habrán de añadir hoy, mañana y los días venideros hasta la segunda venida del Señor o hasta el arrebatamiento, estamos llamados a lo mismo, y sé que es imposible que todos estemos frente a una cámara predicándole a la multitud, en un púlpito predicando los domingos en un lugar de reunión. Pero eso no significa que ninguno, que los que no estén haciendo este tipo de labor, deje de hablar del Señor. Predicar el evangelio no tiene como condicionante la multitud. Predicar el evangelio no tiene como condicionante un lugar de reunión. Predicar el evangelio, como Jesús se lo indicó a los apóstoles, es ir y a las personas que se encuentren en nuestro camino, lo vamos a ver en el mensaje siguiente, es predicarles acerca del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios también en el evangelio que Él les dijo a los apóstoles: vayan y digan a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es predicar el evangelio. No se necesita un púlpito, no se necesitan transmisiones multitudinarias, no se necesita más que nosotros comprendamos que si fuimos llamados, así como los 12, a los pies de Jesucristo, es para seguir predicando el evangelio. Es muy importante que nosotros entendamos que la gran comisión no es algo opcional. No es algo que Dios haya determinado solo para unos cuantos. Yo me pregunto, este día que concluyó, pensando en la transmisión, son más de las 6 de la tarde, son alrededor de las 6:30 de la tarde, el día está a punto de concluir. Hoy, ¿cuántos oyeron de Jesucristo a través de tu boca? ¿Cuántos escucharon que eres cristiano? ¿Cuántas personas, ponte a pensar, te rodearon hoy, o con cuántas personas interactuaste hoy? Yo sé que hay contingencia en muchos países aún, donde el riesgo de salir aún es alto, en otros lugares a lo mejor es menor, en otros lugares quizá pues se esté ya haciendo prácticamente una vida normal, lo digo entre comillas, pero de cualquier forma tuvimos contacto con alguien, incluyendo la familia.
con la que estamos confinados, en algunos casos. Quizá ninguno de ellos, o quizá alguno de ellos, aún no conoce de Jesús. Es decir, podemos hacerlo en cualquier manera. Y si la elección de los 12 es un ejemplo que Jesús a nosotros nos deja, primero en el poder de la oración, para seguir la dirección que debemos de tomar en muchas cosas y en muchas situaciones, también nos está dando un ejemplo de que fuimos llamados nosotros 2000 años después, exactamente igual que todos los discípulos. Y como dice de la manera clara y específica, para estar con Él y enviarlos a predicar. Marcos 3, 14. Versículo 15, y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Lucas 6, 13, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ven qué riqueza complementando un evangelio con otro? Y según el apóstol Pedro, seguimos siendo esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Al igual que ellos, fuimos elegidos. ¿Crees tú que tenemos una tarea distinta a la de los apóstoles? ¿Crees tú que nosotros tenemos una indicación diferente que nos exime de predicar el evangelio? ¿Crees tú que el testimonio que ellos dieron para reflejar a Jesús no aplica en nuestros días? Como en mensajes pasados de esta serie yo te he comentado, no hay nada más moderno que el ejemplo de Jesús. No hay nada más actual que la Biblia, que las Escrituras, porque todo lo que está en este libro a nosotros nos da los parámetros exactos y correctos para tener la mejor de las vidas, aquella vida que Jesús habló que sería abundante. No hay manera de que nadie diga que seguir este libro a nosotros nos va a hacer fracasar. No hay forma de que si sigo este libro a mí no me vaya bien porque es promesa de Dios. No hay manera de que si atiendo a las indicaciones del Padre que están establecidas en su palabra, no me lleven a victoria, a la prosperidad espiritual, a la paz, al perdón, a la esperanza, a la fortaleza, al consejo, al consuelo. No hay algo negativo en la palabra de Dios, mucho menos si somos elegidos y si somos llamados. El ejemplo de Jesús tendría que ser verdaderamente eso, un ejemplo. Es tiempo de que nosotros sepamos que así como ellos, los apóstoles, siguieron el ejemplo de Jesús y lo esparcieron por todas las regiones en donde anduvieron, por todas las naciones por donde estuvieron, nosotros hagamos exactamente lo mismo. Y es verdad, Jesucristo, Dios mismo ve en los discípulos algo al inicio de su llamado. Pero ese algo tenía que significar algo en un futuro, tenía que ser algo más importante en un futuro. Dios no ve cómo empezamos, sino cómo terminamos. El hacer discípulos, el que tú hables de la palabra de Dios con alguien, tiene que reflejar verdaderamente lo que Jesús pensaba al elegir a estos 12. Jesús no vio cómo iniciaba Pedro, Jesús no vio cómo inició Juan, que es importante, y ya vimos cómo fue ese llamado de los primeros 4 discípulos en esta misma serie. Pero lo más importante es cómo iban a terminar. Dios, Jesucristo sabía que el llamado de estos 12 en un inicio iba a ser algo difícil, pero Jesús nunca quitó el dedo del renglón y los convirtió en lo que ahora nosotros conocemos como estos apóstoles. Autores de libros de las Escrituras, mártires, predicadores incansables, personas que tenían la autoridad de Jesucristo para echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos.
Él veía que al final serían esas personas que utilizarían el poder de Dios para su propósito, el de Dios, por supuesto, para cumplir su voluntad. No vio cómo iniciaron, sino cómo habría de terminar todo. Dios es sabio en cada uno de nosotros y por eso la Escritura nos enseña que cada quien vamos a estar trabajando en nuestra vida para parecernos sí cada vez más a Jesucristo, pero teniendo un fin poderoso. Dios no sabe hacer cosas pequeñas. Dios no va a hacer de ti y de mí algo pequeñito. Eso nos debería de motivar a vivir de una forma expectante de lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. La obra de Dios, aunque para nuestra vista parezca minúscula, para el reino de los cielos es algo imponente. Porque te repito, Dios no sabe hacer cosas pequeñas. No es Diosito, es Dios todopoderoso. Es el creador del universo. Es alguien que te tiene en mente y en el corazón sabiendo que lo que Él trabaja en tu vida, habiendo preparado obras para que anduviésemos en ellas antes de la fundación del mundo, llegaran a culminar en la glorificación de su nombre. Eso no es pequeño. Y lo que a nuestra vista como seres humanos parece pequeño, para Dios tiene un peso imponente en la eternidad. ¡Wow! Es increíble. De 12 seguimos 2000 años después. Un pastor alguna vez también dijo, el libro de los Hechos no es un libro que termina en punto y aparte, es un libro que termina en punto y seguido, porque la narración de los hechos de los apóstoles se sigue escribiendo con tu vida y mi vida. Y eso es increíble. Y Dios seguro lo tiene en sus libros, las obras de cada uno de nosotros. Pero nos es necesario seguir las pisadas de Jesús. No puede haber un llamamiento poderoso si no estamos dispuestos a seguir las pisadas de Jesucristo. Y es lamentable que en la iglesia haya llamamientos, las personas no reconozcan la oportunidad que Dios les está dando y se rechace. Es doloroso saber que existen simpatizantes del Evangelio, pero que no son hijos de Dios, que no son discípulos, que no siguen las pisadas de Jesucristo, simple y sencillamente les gusta lo que ven o lo que oyen, pero no quieren dar ese paso, que no depende de ellos darlo, sino de Dios el hacer la oferta. Los dos evangelios nos muestran cómo Él llama a los discípulos. Ellos asisten y de entre los 12 entre la multitud escoge a los 12. Y no estoy diciendo que aquellos a los que Jesús no eligió, como esos 12 primeros, no fueran salvos ni aprendieran nada de Jesús. No estoy diciendo eso, la Escritura tampoco nos enseña eso, todo lo contrario. Más adelante vamos a ver las decenas de enviados, pero se tenía que empezar por alguien, por algunos. Para que el plan de Dios funcionara, tenía que ser así y hasta nuestros días tiene que seguir siendo así. ¿Estamos listos para atender el llamado de Dios? ¿Estamos listos para convertirnos en esas personas que simple y sencillamente han sido llamados a vida para compartir esa vida a todos los muertos? ¿Estamos preparados para tomar grandes decisiones en nuestra vida a través de la oración? Es importante que nosotros sepamos que el ejemplo de Jesucristo, a quienes pertenecemos a esta iglesia moderna, sepamos que no está caduco, ni que es antiguo, ni que no debe de estar vigente en todo lo que nosotros hacemos. Al contrario, compartía con el ministerio de alabanza la noche anterior, esta noche. Y yo les decía, la realidad es que seguir a Jesucristo a todos nos cuesta algo, porque seguimos siendo carne. Y ojo, no estoy justificando nuestra mala forma de actuar.
Pero nos cuesta trabajo porque tenemos aún muy vigente la carne y muy presente en nuestra vida. Y yo no solamente en este mensaje lo diré, sino lo he dicho en muchos mensajes. Ser cristiano, ser seguidor de Jesucristo es para valientes. Ser seguidor de Jesucristo, seguir sus pisadas es para valientes, hombres y mujeres valientes, que quieren ir en contra de la corriente de la modernidad, que quieren ir en contra de los estándares establecidos, donde se ha menospreciado lo eterno y se le da vigencia a lo temporal, donde se ha menospreciado lo santo y se cautiva y se amontona de lo vano, de lo vacío, de lo sin sentido, de lo temporal, de lo corrupto. Y creo que es tiempo que nosotros retomemos esas sendas antiguas y digamos a Jesús: ¿dónde pusiste, Señor, tu pie derecho para poner ahí el mío? ¿Dónde pusiste, Jesús, el pie izquierdo para poner ahí el mío? Y se necesita mucho valor. Veremos a lo largo de esta serie la anécdota del joven rico que había hecho todo lo que Jesús le pedía para poder seguirle. Y Jesús solamente le puso una última condicionante: vende todo lo que tengas y repártelo a los pobres. Y dice el Evangelio que él, teniendo mucho, no pudo hacerlo y se apartó. Esto es para valientes. No es fácil, pues hay adversidad, claro. No es sencillo porque hay voces que nos confunden y dudamos muchas veces de las promesas de Dios. No es sencillo porque muchas veces alimentamos más nuestra carne que nuestro espíritu. Y la aflicción, la tristeza, la desesperanza, el temor, la duda nos van a asaltar. Repito, ser cristiano es para valientes. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Y con esta reflexión terminamos. Se los comentaba, como te decía hace un momento, en el discipulado al grupo de alabanza. Jesús dijo que su yugo era fácil y su carga ligera. Parecería contradictorio, ¿cierto? Jesús mismo lo dijo: es fácil, mi carga es ligera. Y reflexionando profundamente, yo llegué a la conclusión, gracias también por supuesto al Espíritu Santo, de que verdaderamente pues Jesús tiene razón. Y aunque todo lo que te acabo de comentar no es que no exista acerca de la aflicción y de lo duro que muchas veces es seguir las pisadas de Jesús, no podría poner en duda y decirle: Jesús, ¿cómo tu yugo es fácil y tu carga es ligera? Y Jesús me responde: si quieres que eso sea una realidad en tu vida, sigue mis pasos, sigue mis pisadas, pero no solo lo sigas, ten mi carácter, ten mi actitud, pon tu mirada en las cosas que son eternas y no en las temporales, porque seguir mis pisadas sí levantará guerra contra ti, pero seguir mis pisadas, fortalecerte en mi presencia y en mi espíritu, harán que todos esos ataques nunca prosperen en contra de ti. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu infinita misericordia, Señor, tú nos muestras que seguir tu ejemplo, Padre, nos trae muchísimo más beneficio que no hacerlo, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más como Jesucristo.
Ayúdanos, Señor, a no solamente tener una vida espiritual cotidiana, dominical, congregacional. Ayúdanos, Señor, a tener una vida sobrenatural. Padre, forma en nosotros el carácter de Jesús para poder estar en tu presencia en oración de una forma constante, de una forma profunda. Señor, que aprendamos cada vez más a escuchar tu voz. Dios, que encontremos deleite en tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender que estar orando, Padre, estar delante de ti, puede ser algo completamente emocionante, cautivador, y donde aprenderemos verdaderamente tu consejo y tu voluntad. Señor, ayúdanos a que eso sea nuestro diario vivir, para poder hacer lo que es correcto, tomar las decisiones correctas, actuar como es debido. Señor, y que tu Espíritu Santo nos fortalezca en esperanza, que nos fortalezca y nos dé, Padre, la valentía necesaria para cumplir con lo que tú nos has llamado, que es extender tu reino a través de la predicación de la palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender que no estamos en tu reino de forma pasiva, sino de forma activa. Que si hemos sido llamados, Señor, y nosotros hemos asistido a ese llamamiento, no es para quedarnos mudos, ni sentados y sin ser transformados. Dios, derrama en nosotros tu presencia, para que cada vez que nosotros compartamos el Evangelio, Señor, escuchen de las buenas nuevas por el poder de tu Espíritu Santo, porque palabras humanas, Dios, no convencen de lo espiritual. Tú dijiste, mis palabras son vida y son espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo dé convencimiento a las personas de que te necesitan, Señor. De que una vida sin ti no merece ser vivida. No solo por las consecuencias eternas, sino porque el mundo no paga como pagas tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer cada vez más en ti, a ser cada día más como Jesús. Te damos tantas gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.